Bueno, muy buenas tardes a todos. En nombre del embajador, Joaquín Aristegui, que me hubiera gustado estar aquí con ustedes esta tarde, pero que no ha podido, que ha llegado aquí, que soy el ministro consejero, el segundo de la embajada. Entiendo que esta tarde se van a presentar dos proyectos muy interesantes. La Cátedra de España, que es un proyecto especial de la Universidad de Belgrano, y el proyecto Chascomús, kilómetro cero de la democracia, un proyecto en el que tiene mucho interés también en la sede central del Ministerio de Exteriores, no hace tiempo para pedirnos que apoyáramos el proyecto y que está promovido por el municipio de Chascomús. Creo que participan también la red de alumni Conosur, que ha hecho posible este acto al acudir en gran número a este evento, y por supuesto el alma de esta organización es nuestro consejero de Educación, Juan Cruz Aragoneses, que es el que ha organizado este acto de esta tarde, como viene organizando una serie de eventos importantes donde el derecho y la democracia juegan un papel fundamental a través de la Cátedra de Europa, que también se encarga de coordinar esta embajada. Y que yo creo que les voy a pasar en la palabra para que él les comente un poco más en extenso en qué va a consistir este acto, y de nuevo les agradezco su participación, la cual que haya organizado este evento. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Luis, ministro consejero y Carlos de Negocios, como segundo responsable de la embajada. Además, me tocó durante bastantes meses liderar aquí la embajada como saben ustedes y no perfectamente, como sabemos todos los que trabajamos acá. Y también gracias porque Luis fue de los que nos hablaron a la Consejería de Educación, nos hablaron del proyecto de Chascomús, kilómetro cero de la democracia, ¿no? Y fue hace pocos meses. También las personas que están aquí, pero que también han pedido disculpas porque tienen otro evento, y es el cónsul general, hace unos meses, ¿verdad?, Roberto, desde el consejero cultural, todavía no estaba en el embajador, entonces pues él se había reunido con la Universidad de Belgrano y nos habló por primera vez de un proyecto que era Cátedra de España, ¿no? Bueno, pues era hace pocos meses. Y también hace pocos meses, pues con otras personas, muchas de ellas procedentes de alumnos de la Universidad de Salamanca y de Estatus y uno más, de esta universidad y otras otras, pues empezamos, y aquí ya me incluyo yo, empezamos a pensar que sería bueno crear una red o algo parecido, no muy institucional, pero sí muy, bueno, con unos vínculos personales potentes, para tener un foro de contacto, de conexión, de comunicación entre los antiguos alumnos, los alumnos que han estudiado en España, residentes no solo en Argentina, sino en los países del Cono Sur, porque nuestra consejería abarca todo el Cono Sur, ¿no? Yo creo que eso es bueno, somos todos pueblos hermanos, ¿no? Y así nació la red de alumnos, ¿no? Que fue también hace pocos meses, no en el mes de noviembre. Bueno, pues estos tres proyectos, hoy estamos aquí juntos, y esto es lo más importante, estamos dando un primer paso, ¿no? Un primer paso que es bueno, pues presentar estos dos proyectos, sí, con el hilo conductor de la red de alumni y de la embajada, por supuesto, que siempre es la casa de todos nosotros, de todos ustedes. Y bueno, pues ese primer paso yo creo que tiene que tener una vocación, ¿no? Y la vocación es de permanencia en el tiempo. Lo hablábamos antes, ¿verdad, Juan Carlos? Que esto solo tiene sentido si en el futuro sigue adelante. Aquí hay muchas personas que esto lo saben muy bien porque no descansan de tener proyectos, y aquí están personas, no quiero citar a todo el mundo, pero
Hay personas que llevan toda la vida, como Benito, Mariana, bueno, todos ustedes que llevan toda la vida promoviendo y haciendo cosas y que las cosas sean posibles y no se queden dormidas. Entonces, esa es la vocación. Bueno, esta es la razón por la que hoy estamos aquí, ¿no? Para presentar ambos proyectos. Cátedra de España y promovida por la Universidad de Belgrano, y Chascomús Kilómetro Cero de la democracia, que lo van a explicar, que es un proyecto que emana del municipio de Chascomús. ¿Y por qué el título de democracia para educación para la democracia? Bueno, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Nos une a todos. Antes decíamos que sin educación no hay nada, y que luego sin educación no hay democracia tampoco. Eso es una obviedad. Y hoy leía ya se muy corto porque ya lo importante es lo que nos van a contar ahora y después el debate sobre la democracia. ¿No? Hoy leía una entrevista que decían a un actor muy conocido, Benicio del Toro, pero que conocemos todos, puertorriqueño, además de actuar en películas un poquito, bueno, movidas, las que me gustan, por cierto, y bueno, es un actor oscarizado, o sea que, y está bien no solo citar a filósofos y grandes, sino a esta gente que está en el día a día. Y hoy decía en un medio de comunicación, estaba en el Festival de Cannes, en Francia, y una frase que a mí me ha impactado, y viene muy a punto de lo que hoy se está viviendo en el mundo, no solo en España, Argentina, sino en el mundo en general. Y decía lo siguiente: la democracia no la regala, hay que trabajarla y cuidarla. Entonces eso yo creo que puede ser también algo para reflexionar ahora, que seguro lo vais a hacer, pero bueno, me parece que venía a cuento. Y bueno, pues yo ya he terminado. Gracias a todos por venir y esperemos que esto continúe muchos años. Muchas gracias. Bueno, gracias, ministro consejero, gracias, Juan Cruz. Yo soy Susi Bello, coordino el comité del capítulo Argentina de la Universidad de Salamanca en toda América Latina, y nos toca a nosotros en estos primeros años coordinar esta red Alumni Conosur, que son los egresados de instituciones españolas en Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina. Este es nuestro tercer encuentro. Van a ir las universidades rotando, así que acá lo tenemos a Carlos González Guerra. Pompeu va a ser la siguiente que lleve el liderazgo en la red. Y por supuesto no serían posibles estos encuentros sin ustedes. Así que muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias a nuestros invitados especiales de hoy. El tema, como decía Juan Cruz, es educación para la democracia. Y en este marco de fortalecimiento de la democracia, hablábamos ayer yo no me acuerdo, hablábamos y antes de ayer, y yo le preguntaba, que siempre veía en techo cuando acabo de bajar del taxi en la embajada, pasaba un ómnibus escolar con este antiguo logo o lema que tenía la Universidad de Belgrano, que es construimos un futuro. Entonces Dino me dice, no, ahora el lema es distinto, formamos ciudadanos del mundo. Esto es la Cátedra de España. Esto es la Cátedra de España. Pero me contó que él quiere agregar, promovemos la agenda del futuro. Y me parece que son esas cosas, ¿no? Construir que tienen que oficializar. Pero bueno, es tu voluntad esa. Y creo que estas dos cosas, tanto el tema de formar ciudadanos para el mundo como mirar hacia el futuro, supone esta Cátedra España que va a fortalecer las relaciones entre los dos países. Entonces, Tino,
Bellorio Clavot nos va a presentar hoy esta cátedra España. Dino es vicepresidente de gestión institucional de la Universidad de Belgrano, es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, tiene distintos honoris causas en algunos países como Nicaragua, México y Colombia. Fue declarado ciudadano ilustre de las ciencias jurídicas por la ciudad autónoma, por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es director de la carrera de especialización en Derecho Ambiental de la Universidad de Belgrano. Muy interesante porque sos fundador y además dirigís la revista que recomiendo, de Ambiental y Recursos Naturales. Acaba de salir en mayo la número 51, ya la leí, iberoamericana, revista iberoamericana, que además tiene una característica que en general en la educación española es una tendencia que es abierta. Así que en línea ustedes la pueden consultar, que es IJ Editores. Y además es coordinador de la doble titulación España-Argentina entre la Universidad entre la Universidad de Belgrano y Málaga. Y por supuesto ha dictado conferencias en el Ilustre Colegio de Madrid, en Sevilla, también para la UNED. Y entonces, adelante con el tema Formemos Ciudadanos para el Futuro. Te pedimos que nos presentes la cátedra y gracias, Benito, por dar este impulso. Como dijo Juan Cruz, uno tiene que seguir teniendo ilusiones y sé que interviniste mucho en este tema de la cátedra, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias por recibirnos aquí. Yo tengo un discurso que voy a tratar de leer porque, ¿verdad? Hace unos meses, el embajador, estuvimos reunidos promoviendo esta idea de la cátedra. Ya teníamos alguna experiencia en el tema, pero tenemos una adhesión y un beneplácito indescriptible. No lo puedo decir, nos emociona. Y además tuvimos distinguidas personalidades del mundo hispano que nos ayudaron. No las puedo citar ahora a todos, pero acá en la platea hay dos: Benito Blanco y su esposa, Mariana. Ellos fueron fundamentales a la hora de llevar adelante esta idea, que voy a tratar de concretar en base a lo que tengo escrito. También les quiero decir que, aparte de los cargos que me dijiste que tenía, soy vicepresidente de la Universidad de Belgrano, entonces tengo una responsabilidad. Y en ese sentido, vuelvo a agradecer también a mis compañeros. Acá hay el directivo de la Universidad de Belgrano y algunos decanos, directores de carrera, la directora de cultura, bueno, mucha gente que queremos mucho y que utiliza mucho y tiene mucha vibra con esto de la cátedra. Bueno, yo le decía desde entonces esta presentación, también respetando mucho, al ministro consejero Luis Tejada, gracias por recibirnos, y también por supuesto a Juan Cruz Almonices, consejero inigualable, porque todas las reuniones que tuvimos siempre tiene buena onda y nos ayuda a llevar adelante estas cuestiones. Hoy es un día, decíamos en este discurso que estoy leyendo, es un día muy importante para la Universidad de Belgrano, a los directivos y docentes que tenemos presentes. En una actividad que también, tal vez, un marco muy grande referencial, pero que tiene que ver, ¿no? Esta convocatoria de la Real Luni, la Consejería de Educación de España en el Cono Sur. Por eso agradecemos mucho a nuestro consejero. El programa Chascomús, Democracia Kilómetro Cero, es muy importante, y por eso también nuestro agradecimiento al acompañamiento que podemos hacer a la Municipalidad de Chascomús. Hemos hablado un poquito recién sobre lo importante que representó en aquellos años 83 para la democracia, todo lo que vino después y una universal. Acá también, hay algunos dirigentes directivos de empresas del Estado donde yo me desempeñé,
que son propiamente de esa época donde vivimos una verdadera democracia. Eso lo recuerdo bien. Bueno, tengo entonces el honor de estar la cátedra, y especialmente en los salones de esta embajada. Nuestra universidad es una institución relativamente, diríamos, joven, porque cumplió 60 años el año pasado. El rector y fundador ha sido Avelino Porto. Lamentablemente nos dejó el año pasado, pero una obra muy alta que nosotros tenemos la continuidad de la obra y aún también nos proponemos la superación, porque eso es lo que hace el discípulo de grandes maestros, tratar de superar. Eso es muy difícil, es lo que pensamos. Entonces, de alguna manera, pensamos cómo podíamos seguir relacionando con las grandes comunidades y antecedentes que dieron origen a la Argentina. Entonces pensamos en la creación de la Cátedra de España, pero pensamos desde la cultura jurídica, de la ciencia, de las letras, del idioma, del patrimonio artístico y cultural, para armonizar todas estas cuestiones en un espacio donde pudiéramos desarrollar todas estas cuestiones vinculadas a comunidades y pueblos que dieron origen a la Argentina. Ese es el tema. Entonces, hoy yo diría que estamos celebrando España y también celebramos a la Argentina. La idea de crear entonces una cátedra en la Universidad de Villa fue una idea, no una idea cualquiera. Lo andamos, como dije recién, con personalidades del mundo hispano, de diversas disciplinas, empresarios, estuvimos en el español, recuerdo. Bueno, y todo eso nos impulsó para llevar adelante esta cuestión hasta que dimos rápidamente con el señor embajador y el cónsul general que realmente nos dieron un gran impulso ahí. Entonces, decíamos, había una cátedra, había antecedentes de cátedras en el mundo, en la historia, por supuesto, que celebran historias del país, aprovechan para hacer desarrollo cultural, de investigación. Pero nosotros queremos crear esta cátedra con España, teniendo en cuenta las relaciones, como dije, con sus ciudadanos, con su población, en gran medida de origen español, de una actividad floreciente y fecunda entre nuestras comunidades a lo largo de toda nuestra historia patria. Era el momento coincidente también con la celebración de los 60 años de la Universidad de Milano, donde nosotros reivindicamos permanentemente dentro de nuestros estatutos, en lo que podamos, nos fallamos en el sentido de tener principios fundacionales que coinciden justamente con estas ideas, las ideas del republicanismo, el pluralismo, la autonomía, la internacionalización, el diálogo interreligioso, el ecumenismo, la dependencia social también. La idea fundante de una cátedra debería dar lugar a la creación entonces de un amplio espacio, un espacio académico, educativo, cultural, social, de ámbitos colaborativos y complementarios en beneficio de nuestra comunidad. El nacimiento de la cátedra finalmente se produjo en septiembre del año pasado con una resolución de nuestro presidente, que hoy no pudo estar con nosotros, el doctor José Gioldi, que votó la resolución 066 2024. Entonces ya le dimos un corrimiento formal a toda esta cuestión. Y inmediatamente se nos ocurrió que debíamos participarnos con todas las unidades académicas, las áreas académicas de nuestra universidad. Por eso sí, hoy nos está acompañando el decano de la Facultad de Ciencia Económica, con unos directores, porque así entendemos la vida universitaria, implementando conocimiento de disciplinas y siempre con un objetivo común de superación. Entonces, con el apoyo inicial, decíamos, de esas personalidades, volvía a citar a Benito Blanco, que nos emocionó, pensar que Benito tiene una foto en la Avenida de Mayo. Es uno de los prohombres de España, de un lugar de donde vino con modestia, luego hizo un gran desarrollo. Por eso le hacemos siempre este homenaje. Se hizo posible finalmente tener que esta idea fuerza se concretara en una obra. Como se destaca en los fundamentos de la creación de esta cátedra activa la profundización del conocimiento de nuestros orígenes comunes, por la cultura española en las artes y las ciencias, en los sistemas jurídicos adoptados por nuestros países,
considera la preservación del patrimonio histórico y cultural de España arraigado en la Argentina desde las primeras inmigraciones constituyentes de este legado de un valor protegido por nuestras leyes, incorporado a nuestra comunidad en las costumbres y en el comportamiento social, en armonía también con la cultura, el desarrollo de estos pueblos, comunidades, países que forjaron también o nos ayudaron a forjar la nacionalidad como les dije. Entonces nos planteamos, esto es un mundo lleno de proyectos y de realizaciones, de realidades y sueños, y nos empeñamos en cumplirlos. Los programas internacionales llevados a cabo a lo largo de muchos años con la Universidad de Belgrano, nosotros tenemos movilidad internacional y doble diploma, especialmente en los últimos 20 años, pero la movilidad internacional hace 40 años. El doctor Porto circulaba por el mundo y siempre nos daba ese ejemplo, reunía a los egresados, los alumnos, ¿no? Justamente, y eso quedó en nosotros, y los que continuamos la tarea de distintas funciones, nos proponemos llevar adelante estas cuestiones que tienen que ver con doble investigaciones, visitas, investigaciones conjuntas, otras obras académicas, muestras de arte, de ciencia. Bien lo sabe Silvia Callado, que es nuestra directora de Cultura, puesta de manifiesto en la labor conjunta con entidades de ambos países y pidan también entonces todo esto nuestro proyecto que es una realidad. Y aspiramos a constituirnos en un centro de referencia internacional del conocimiento y la investigación de nuestras raíces culturales, políticas y jurídicas. La cátedra también nos proponemos utilizar, aparte de las investigaciones, el estudio por las tradiciones, la cultura jurídica clásica, moderna y posmoderna, del conocimiento histórico, científico y social de nuestros países, integrados a la innovación, por supuesto, a las nuevas tecnologías, los textos de la comunicación y de la información, y por supuesto a la inteligencia artificial, un gran desafío que necesitamos que se regule para ayudarnos a aprovechar esta ventaja tecnológica. Y además también, como decíamos acá, para ayudarnos a entender el contexto pleno de las transformaciones y cambios que caracterizan este siglo XXI. También nos proponemos, y lo voy haciendo más corto porque estoy haciendo un poco largo, ahondar en el tema de la atracción del mundo productivo en todas las áreas de interés, indagar en las causas que han posibilitado los grandes cambios actuales y los efectos sobre nuestra cultura política y jurídica en los procesos europeos, por el proceso de Bolonia, ¿no? Y además, bueno, la progresiva implementación de todas estas políticas. Esto suele ser lo más difícil cuando uno traza un plan de acción, la implementación. Bien que lo sabemos. La Carta se propone favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias con las entidades representativas de España y de sus comunidades, también estimular la mejora de las capacitaciones, capacidades de sus docentes, de sus directivos, del capital humano, fundamentalmente de las instituciones españolas y argentinas que entren en este proyecto. La CATIA finalmente promoverá iniciativas del programa de relaciones a cooperación internacional con otras universidades, de hecho lo estamos haciendo con universidades españolas y de otros países, pero aquí se trata de España y de Argentina. Son algunos desafíos de la cátedra que yo muy rápidamente y en estas circunstancias un poco emocionado me toca relatar, pero quiero decir que nuestra convicción es firme, nuestra voluntad activa lo es mucho más. Gracias. Bueno, gracias Dino, enhorabuena, ojalá sea un éxito y lo sé. Sí, el micrófono tiene un problema, está captando, creo que aquel capta bien, pero sí, como quieran, pero puede servirse el micrófono. Perfecto. Gracias. Bueno, gracias, Dino. Sí. El futuro siempre emociona, ¿no? El tema de hoy es educación para la democracia. Y si uno busca en el diccionario de la Real Academia Española, la primera acepción es que es un sistema político donde la soberanía está en el pueblo y es ejercida de forma directa o por sus representantes. Pero la segunda acepción dice que todo país que tenga
de sistema político se puede llamar democracia. Ayer tuvimos elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así que podemos decir que Argentina sigue siendo una democracia. Pero tampoco nos cabe ninguna duda de que España es una democracia. Pero para ninguno de los dos países fue fácil el camino para llegar a decir hoy que ambos son una democracia. Por lo cual, en un evento como este, donde hablamos de educación para la democracia, no podemos menos que darle la bienvenida a Javier Gastón, el intendente de Chascomús, para que nos hable de este programa, Kilómetro Cero de la Democracia Argentina. Y ya que hablé del lema de la Universidad de Belgrano, me gustaría decir que tus colaboradores han dicho que esperan que Chascomús exporte buenas prácticas, así que esperamos que este programa nos ayude a educarnos en democracia. Gracias, Javier, por estar aquí. Muchas gracias, muy buenas tardes, buenas noches. Primero, ministro, muchísimas gracias al consejero de Educación por abrir las puertas de la Casa de la Embajada de España, de la Casa de los Españoles, para que podamos encontrarnos a compartir sobre democracia en estos casi 42 años de vigencia del sistema democrático recuperado ya en 1983. Gracias la Red Alumni por posibilitar que la Universidad de Belgrano y Chascomús se asocien o puedan tener esta posibilidad de dialogar por el futuro inmediato que tenemos, repasando nuestro pasado reciente y también nuestro presente. Pero es en el ámbito del diálogo, de la concordia, que podamos ir avanzando en las medidas necesarias que necesitamos para que nuestro pueblo, y más ni menos, que sea feliz. Y como docente que soy, quiero comenzar, antes de hablar de Chascomús, Kilómetro Cero de la Democracia, con una pequeña anécdota. En el último acto por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el 24 de marzo, en la plaza, cuando me dirigía a los presentes, y están fundamentalmente las escuelas del distrito, haciendo referencia, preguntándole, dando por hecho que los chicos ya habían estado trabajando sobre los temas de memoria y de lo que había pasado en la última dictadura cívico-militar. Les digo, chicos, todo esto ya lo vieron con sus maestros estos días atrás. Y ante la cara de extrañeza, como diciendo, ¿de qué habla el intendente? Les digo, por lo que veo en sus caras no vieron, o vieron poquito o nada. Si no lo vieron, muy mal ahí, chicos. Y no es responsabilidad de ustedes, sino quizás de los docentes que no quisieron o no pudieron o no tenían las herramientas necesarias para trabajar estos temas que muchas veces son escabrosos porque es el pasado reciente que todavía nos duele. Y para muchos, hablar de lo que pasó en la dictadura cívico-militar, el proceso iniciado el 24 de marzo del 76, para muchos, hablar de eso en la escuela es hablar de política. Y más vale que hablar de política. Es fundamentalmente hablar de política, de cómo pensamos, de cómo concretamos una polis, una ciudad donde todos podamos sentirnos parte. Pero la anécdota no quedó ahí. A los pocos días un papá me para en la calle y me dice: señor intendente, no mande más a los docentes a hablar de lo que pasó con los chicos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pasó que a mi hijo le mandaron como tarea escolar, punto 1, averiguar en el diccionario qué quiere decir la palabra
subversivo, revolución, marxismo, dándole al diccionario toda la responsabilidad para que un niño de 10 años pueda, a partir de esas palabras, entender de qué estábamos hablando. Es imposible, no existe la posibilidad de que a partir de eso un niño de 10 años pueda entender. Pero el docente no se quedó ahí, sino que dio un pasito más y les preguntó a los chicos qué se festeja el 24 de marzo. Y obviamente no se festeja absolutamente nada, no podemos plantear esto desde el festejo. Y lo traigo esto no como crítica al docente o a los docentes, yo mismo soy docente. Gran parte de los docentes de mi pueblo hoy son, el 80% son nacidos en democracia, el 100% son formados como docentes en democracia. Y evidentemente hemos ido internalizando todos la democracia como forma de gobierno. Vamos, votamos, reclamamos a las autoridades, cambiamos las autoridades cuando vemos que no cumplen con las expectativas. Funcionamos como forma de gobierno, pero evidentemente no estamos funcionando como debiéramos a la democracia como estilo de vida. Por eso es que se nos impone, a partir de esto, se nos impone o de una manera urgente poder plantear una pedagogía de la memoria. Una pedagogía de la memoria que nos permita sostener la democracia hoy a 42 años, sostenerla como estilo de vida y como forma de gobierno. Y los docentes, el mundo docente, no solamente ellos, son netamente cumplen una función política. Obviamente no política partidaria, sino de política de cómo pensamos nuestro presente a partir de nuestro pasado para proyectar un futuro que nos pueda tener en una sociedad donde necesitamos parte fundamentalmente, donde podamos concretar nuestros proyectos individuales de vida en un contexto de una sociedad que se realiza. Bien sabemos que acá nos salvamos entre todos o no se salva nadie. Entonces, vayamos por esa salvación colectiva que nos permita dejarles un país distinto a las generaciones que vendrán. En esta línea que estamos planteando este Chascomús kilómetro cero de no para volver a la nostalgia de los 83 que tuvieron unas mujeres y unos varones, unos hombres profundamente democráticos, atravesados por todos los miedos, habidos y por haber, pero que plantearon un país para adelante. Y no es volver a la nostalgia, sino a partir del coraje y de la valentía de esos hombres, pensar cuáles son los desafíos de este siglo XX. Los desafíos en esta sociedad que muchas veces somos intolerantes como sociedad, somos individualistas, nos quedamos demasiado lo mismo y nos cuesta pensar en gestas colectivas. Pero en este pensar también el futuro para adelante y repensar a partir de los desafíos que tuvieron esos hombres entre la vida y la muerte, también fortalecer nuestro sistema democrático. Lo que pasó ayer, más allá de que se convalida un sistema democrático y eso es para aplaudir, también a mí me genera muchas señales de alarma. Lo de ayer en Buenos Aires es continuidad de algo que pasó en Chaco, en Jujuy, en San Luis, es la baja participación. Ahora, ¿por qué participamos poco los argentinos en este sistema democrático como forma de gobierno que tanto nos costó conseguir? Evidentemente la democracia no ha podido devolverle a nuestro pueblo la esperanza, la ilusión de una mejora. Pero no podemos dejar que eso nos pase por arriba. Por eso en este Chascomús, kilómetro cero de la democracia, vamos planteando distintos
hitos que nos ayuden a repensarnos, a revernos lo que hemos ido haciendo en todos estos años, con una marca distintiva en Argentina, todo lo que fue, entre otras cosas, en tiempos de nuestro querido Raúl, la plena vigencia de los derechos humanos, el juicio a las juntas, el avance en la ciencia, en la tecnología, que después fue tomado de la mano o fue realizado por otros gobiernos también a comienzos de este siglo, pero eso tiene que estar muy presente hoy. Y algunos de los hitos que estamos planteando es el generar el Museo de la Democracia Raúl Alfonsín en nuestra ciudad, un museo que se va a manejar de forma interactiva para poder ver cómo estos hombres resolvían los desafíos, pero también la pregunta permanente, cómo nosotros resolvemos los desafíos que tenemos hoy. El Archivo Municipal de la Memoria, porque estamos convencidos que desde Chascomús, el lugar donde mis vecinos, yo también, pero fundamentalmente mis vecinos, yo soy de otra generación, vieron crecer a ese gallego cabeza dura, a un tipo que tenía la claridad de hacia dónde tenía que ir el país, que tuvo las dificultades que tuvo, pero fue un hombre democrático con todas las letras. Y ese Archivo Municipal de la Memoria, tenemos muchos registros de cosas que queremos compartir con el resto del mundo. También un centro multicultural de democracia en galpones de lo que era la vieja estación ferroviaria, que encierra una parte importante de la vida de nuestro pueblo, poder generar un espacio para que las nuevas generaciones se acerquen y generar las dinámicas necesarias para construir ciudadanía. Y también la Cátedra de Democracia Parlamentaria. Estamos avanzando en convenios con las universidades de Iberoamérica para poder generar esta cátedra en distintas universidades, con el aporte de distintas universidades. Porque lo que nos pasa a nosotros, esto de que vemos sociedades intolerantes o sociedades mezquinas, no es un invento argentino, le pasa a distintas sociedades en todo el mundo y creemos que todo el mundo tenemos que aportar para pensar a futuro cuál es para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar este bendito suelo, como repetía Raúl en el recitado del preámbulo. Pero bueno, esta diplomatura ya hemos firmado convenios con algunas, como decía, también con organismos internacionales como la Organización de Estados Iberoamericanos. Este proyecto lo presenté en diciembre, tuve la posibilidad de presentárselo al Papa Francisco en una audiencia privada, también al presidente español, mandato cumplido, José Luis Rodríguez Zapatero, el alcalde de Madrid. ¿Qué quiero decir con esto? Van realizando distintas figuras públicas internacionales de distintas expresiones partidarias que ven que la democracia hoy está en crisis, que vemos que la democracia en el mundo entero está atravesando por problemas de identidad. Pero la democracia, está comprobado que es el sistema que nos ha permitido vivir juntos siendo diferentes, vivir juntos a partir del respeto, de la tolerancia, de buscarle la vuelta a los problemas que tenemos. Entonces, en Chascomús, kilómetro cero de la democracia, también tenemos bien alto el punto de partida o objetivo que planteaba Raúl Alfonsín en la campaña del 83, cuando decía que con la democracia no solamente se vota, la democracia se come, se educa, pero no terminaba ahí, Raúl. Raúl decía, y que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera. En esta democracia, allá en el 83, pero muy vigente hoy en día, Raúl decía, tenemos que levantar las dos banderas, la bandera de la libertad y la de la justicia social.
La libertad sola no existe, es mentira. No existe la libertad sin justicia social. Es la libertad de morirse de hambre. Es la libertad del zorro libre, del gallinero libre, para comerse con absoluta libertad a las gallinas libres. Entonces, con ese legado de Raúl, volvamos al 83 para pensar cuáles son nuestros desafíos. Y necesitamos del mundo de la ciencia. Necesitamos del mundo de las universidades. Por ejemplo, para entender lo que pasó ayer, la baja participación. Necesitamos de los que nos den una mirada distinta. Porque evidentemente yo soy intendente desde el 2015, fin del 2015, participo en política desde aquel famoso que se vayan todos, del año 2001, que nacimos a la vida política con un partido vecinal. Evidentemente la política sola no puede. Y que no nos hagan creer que la política, la estructura del partido político puede, porque es evidente que no. Entonces necesitamos que entre todos podamos alumbrar un nuevo periodo de la democracia en Argentina, en América y en el mundo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias y bueno, creo que ambos nos han usado, como decía al principio Juan Cruz, a que unidos podamos ir adelante. Así que les agradezco y ahora vamos por nuestro diálogo de educación para la democracia. Muchas gracias. Les pido entonces. Por favor, donde quieran. Bueno, como decía Javier, estos más de 40 años de democracia pasaron muchas cosas y entre ellas que nuestros dos invitados recibieron el máximo título académico, que es el doctorado. Así que tenemos aquí a Juan Carlos Frontera y Bautista Echeverri. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Desde la primera hora, Juan Bautista, miembro de red. Juan Carlos es director de la carrera de abogacía de la Universidad de Belgrano. Como decía Dino, tenemos muchos de Belgrano aquí. Y es director de la carrera de doctorado en ciencia política también de la universidad. Y reafirmaremos un poco este planteo que Dino y Javier hacían en relación a la democracia, y permítanme entonces presentar a estos dos expertos, que ya es una costumbre para la red, ¿no? Que cuando planteamos educación así como planteamos educación para la justicia la última vez, con el doctor Silva Sánchez y muchos de sus discípulos todavía hoy nos acompañan. Dos expertos para hablar del tema, que nos van a hacer reflexionar y valorar todos estos años y mirar cómo quienes precedieron nos indicaron hacia el futuro. Juan Carlos Frontera es abogado y es doctor en historia ambos por la Universidad de Salvador, y además es investigador del instituto famoso, ¿no?, que hoja de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro del Instituto Internacional de Derecho Indiano. Si acordaran mis clases de Historia del Derecho en la U, me gustaba eso, ver cómo funciona. Investigador del Instituto de Historia del Derecho de Argentina, y por supuesto dicta cátedra de historia tanto en la Universidad de Belgrano como en la Universidad de El Salvador,
pero también ha dictado conferencias, nos contaba, más de 11 países, ¿no? México, Estados Unidos, Chile, Bolivia, los ordené por orden alfabético, pero se me fueron. Muchas publicaciones, y lo importante que quisiera transmitirles son sus dos líneas de investigación. Una es la autocracia y la segunda, muy interesante, las repúblicas en el viejo y en el nuevo mundo. Y Juan Bautista Echeverry es abogado por la Universidad Austral, es doctor por A Coruña, así que por eso es miembro de la red. No les va a tocar enseguida liderar, ¿no? Porque primero viene Pompeu. Él ha sido becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y también del Ministerio de Educación y Ciencia del Reino de España. Ha estado en el programa de formación de personal investigador, ha sido investigador del CONICET y ahora es independiente, ¿no? Con sede en la Universidad Austral, titular de Filosofía del Derecho. Así que vamos a hacer una pregunta sobre filosofía. Y además es hoy el vicerrector de investigación de la Universidad Austral. La semana pasada entregamos títulos a aquellos discípulos de Silva Sánchez y bueno, presidiste el acto, así que gracias por dejar que los alumnos incentiváramos a nuevos alumnos a que se sumaran. Tenemos la convicción en todos los ámbitos, en Salamanca, aquí en la embajada y en la Austral, y por lo que dijo Dino, también en Belgrano, la importancia de crear estas redes donde aquellos que tuvimos la posibilidad de estudiar tanto en nuestro país como en el exterior, recordamos hace un ratito a Belgrano y a San Martín, como dos alumnis de la red, ambos estudiantes en España, uno en la Escuela Militar San Martín y otro en Salamanca, primer alumni Belgrano. Entonces, ellos en su momento, la diplomatura, aquí tenemos al presidente del Instituto Sanmartiniano, gracias Morales Orleri por estar aquí, están haciendo una diplomatura que tiene 8.700 inscritos online, yo para propagandear que pasé el primer examen ayer. Y realmente el interés de la gente, pero ver que San Martín decidió volver a la Argentina, ¿para qué? Para todo aquello que queremos nosotros, darle a nuestros países, a nuestros lo mejor. Así que sin más, primera pregunta. Yo hablé de la definición de la RAE, pero con la sapiencia ustedes ya que es la democracia. Juan Carlos, ¿qué es la democracia para vos? Me permite un minuto, quiero agradecer al señor ministro, al señor consejero, agradecer por la moderación y a Nino que me convocó para colaborar con él en la Cátedra España de Belgrano. Hoy para mí se entrecruzan dos hombres. Estaba pensando recién, por un lado, Raúl Ricardo Alfonsín, y por otro lado, Avelino Porto. Ambos dos fueron graduados de mi secundaria. Así que ambos hombres lucharon por la democracia, ambos hombres lucharon por la república y lucharon por la educación. Así que estoy emocionado desde ese punto que estaba pensando hace un momento allí, así que lo quería mencionar. Así que de alguna forma fui formado en esos valores que compartimos. ¿Qué es la democracia para mí? 200 años de historia. 200 años de historia con sus luces y sus sombras. Quizás hoy vemos más luces, quizás mirándolo por momentos quizás pesimistas, pero si vemos estos 200 años, hemos logrado muchísimo. ¿Por qué logramos mucho? Siglo XIX, donde tuvimos que embarcarnos en transformar nuestra experiencia del tiempo virreinal, una sociedad con rasgos estamentarios, pasar a una república, pasar a una democracia, poder constituir un Estado federal y formar una ciudadanía. O sea, abandonar la idea de vecino para transformarnos en ciudadanos. Eso implicó dos características que tuvimos que superar. La precariedad institucional.
los sucesivos fracasos que se fueron dando en gran parte del siglo XIX. Y por otro lado, la provisionalidad constitucional, poder encontrar el modelo que nos pudiera llevar hacia el siglo XX. Lo logramos en parte en esa segunda mitad del siglo XIX, pero es cierto que el siglo XX nos volvió con esos condicionamientos o resabios del XIX a desencontrarnos los argentinos. Intentos de recuperar la república y la democracia, yo creo que son dos conceptos que tenemos que llevar de la mano en nuestro caso, porque tenemos una cultura republicana y democrática que cultivar con sus interrupciones democráticas. Llegamos a las horas más oscuras de la historia argentina, entre la década del 60 y del 70, y pudimos, por factores externos y por los propios factores internos, poder retornar a la democracia. Un retorno a la democracia que yo en ese año tenía, en el año 83, 11 años. Estaba en séptimo grado, preparándome ya para rendir mis exámenes para entrar al secundario, y les digo que fue un momento de sentir libertad. De pronto, lo que había sucedido, que los padres de uno por cuidarnos no nos contaban, que uno sabía que tenía que tener mucho cuidado, de dar el teléfono a un compañero de clase, no decir lo que se decía en casa, teníamos que tener mucho cuidado. De pronto hubo libertad, podíamos decir lo que queríamos. Podía ver desde cerca, nosotros vivíamos cerca de la 9 de julio, pero luego autorreferencial, pero creo que es importante como testigo de época para ser una fuente oral. Sí, ya lo sé, pero me convierto en fuente por un momento, así que acá no hay objetivismo, sino que hay subjetivismo. Poder ver por esos 11 años de la terraza del edificio de la casa de mis padres los cierres de campaña, ver que podía reunirse gente desde el obelisco hasta Constitución. Esa masa de gente que iba caminando por la calle e íbamos reconstituyendo el tejido social. Dar las listas de candidatos a diputados, a senadores, a presidentes, la revitalización de los partidos o la vuelta a la vida de los partidos. Y tuvimos un desafío en esa primera presidencia. Creo que todos, estaría el presidente a la cabeza, junto con los otros órganos de gobierno, pero todos los ciudadanos. Nos enfrentamos a qué? A reconstituir las instituciones. Aprender a vivir en democracia y república, algo que en mi caso yo no conocía. Nací en el 71, como muchos de nosotros. Segundo, poder resolver el pasado a través del juicio de la Junta que aquí se mencionó. Es un hecho muy destacable. A mí me han invitado a dar charlas en jornadas y congresos sobre los juicios de Nuremberg. Y yo digo, bueno, es incomparable y es comparable. Un estado de Nuremberg juzga funcionarios que tenían un servicio de arte con los juramentos respectivos y que habían usurpado el poder y habían cometido en forma sistemática delitos de lesa humanidad. El Poder Judicial, a través de una Cámara Federal, lo juzga con la Constitución, con la ley vigente y respetando los jueces naturales. Después vendrá todo el seguimiento que habrá que hacer en torno a la reconstitución de ese tejido social. Y quiero mencionar algo, para no extenderme, que creo que es el 2001 que aquí se mencionó de nuevo. Volvimos a crecer en el 2001. Fue difícil, algunos de nosotros estábamos pagando una hipoteca y no sabíamos cuánto íbamos a pagar, no podíamos pagar, porque no podía ingresar el dinero en el banco, pero salimos con la Constitución, salimos con la ley de secretaría. Es cierto, tuvimos 5 presidentes. Alguien puede verlo desde afuera risueño, pero logramos cumplir la ley. Aún con el lema de se vayan todos, las instituciones pudieran continuar. Hoy tenemos otro desafío que es, lo podemos ir comentando después, es el desafío de que los más jóvenes valoricen todo el proceso y todo el ámbito de lucha y de trabajo para tener un Estado de Derecho hoy. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar también quisiera agradecer al señor ministro, al señor consejero, bueno, a Susi por la invitación a la red de alumni y también al Estado de España. La verdad que yo tuve 2 becas del Estado de España para hacer mi formación doctoral, así que la verdad que fue mi puntapié, mi profesión académica, a la que me dedico desde entonces, tuvo que ver con el gobierno de España, así que muy agradecido.
Con respecto a la pregunta, primero hacer una aclaración. Yo me dedico a la filosofía del derecho, no tanto a la filosofía política. De todas maneras, creo que uno de los teóricos más importantes de la democracia en Argentina es un filósofo del derecho. Así que bueno, que fue Carlos Santiago Nino, tiene mucho escrito sobre el tema, de los teóricos contemporáneos, los más importantes, sin lugar a dudas. Además de haber sido un teórico, fue asesor del presidente Raúl Alfonsín, justamente con el tema del juicio a las juntas. Tiene varios libros sobre el tema, la democracia, la constitución de la democracia liberativa, el juicio normal absoluto, etcétera, etcétera. Así que bueno, alguna cosa me voy a atrever a decir, aunque desde la filosofía del derecho, no desde la filosofía política, no desde la teoría política. Lo primero, cuando me haces o nos haces esta pregunta, me sale responder antes que la acepción que sale de la Real Academia como forma de gobierno, como forma de organización política. Me sale pensar que es una forma y en esto en parte inspirado un poco por Nino, que es una forma o un sistema de toma de decisión colectiva, digamos, ¿no? O sea, es una forma o un sistema de toma de decisión colectiva y en particular que se presenta como muy conveniente o el más conveniente para la toma de las decisiones colectivas, ¿no? a la democracia. Y se presenta de esa manera porque la democracia nos permite capturar las necesidades de esa colectividad, comunidad, los intereses, los criterios, para después tomar una decisión sobre digamos, colectivamente o comunitariamente, digamos. Entonces nos pone en una condición de conocer mejor cuál puede ser esa decisión comunitaria o colectiva, digamos. Nino decía que lo ideal sería, cuando tenemos que tomar decisiones comunitarias, es que estuviéramos todos de acuerdo, ¿no? Las decisiones unánimes. Si estamos todos de acuerdo, pareciera que es una decisión perfecta, digamos, ¿no? Pero somos todos conscientes que las decisiones unánimes son imposibles, digamos, comunitariamente, y mucho menos cuando hablamos de la comunidad política, cuando nos referimos a ese tipo de comunidades. Y entonces él decía que la democracia era el mejor sucedáneo de la moral, que decía que era la mejor forma de esta toma de decisión unánime comunitaria, digamos, ¿no? Entonces, decía incluso, tenía una frase muy interesante que decía, las decisiones tomadas democráticamente nos dan razones para creer que hay razones para cumplir con eso decidido democráticamente. No nos aseguran al 100% que sean decisiones razonables o justificadas, pero nos dan muy buenas razones para creer que hay razones, digamos, ¿no? Para que así lo sea. Entonces, lo primero es eso, la democracia es una forma de toma de decisión colectiva que tiene una capacidad de conocer las mejores decisiones para esa comunidad o colectividad. Y en segundo lugar, esto ya es un poco más allá de eso, que permite que esa comunidad tome decisiones que van a ir haciendo a la identidad de la propia comunidad. Así como el ser humano, cuando toma decisiones libres, entre muchas opciones razonables que puede elegir para su vida, está en el fondo forjando su propia identidad en el momento de la toma de esas decisiones, digamos. Algo analogado o analogable surge con la comunidad política. Cuando cada comunidad política elige un modo de vivir comunitariamente, está formando su propia identidad y esta forma de ayudarnos a tomar esas decisiones comunitarias, este sistema o forma de tomar decisiones comunitarias, facilita que surja o se plasme esas decisiones que hacen a la identidad de la comunidad política, digamos, ¿no? Hay una autora, me está entusiasmando leer una autora que está en Oxford ahora, que se llama Ruth Chang, que ella se dedica a temas mi especialidad no es democracia, mi especialidad es teoría de la decisión judicial, y esta mujer se dedica a decisiones difíciles. Esta ha sido, ¿no? Su especialidad. Y muchas veces dice que la mayoría de los teóricos buscan o evitar que la existencia de estas decisiones, crear mecanismos para la resolución incluso de las decisiones más difíciles, digamos, o plantear que no tienen ningún tipo de solución razonable a las decisiones difíciles, y por lo tanto siempre está esa tensión, la idea de intentar evitar las decisiones difíciles. Y esta mujer sostiene, y tiene que ver con esto último que estoy diciendo,
que en realidad en las decisiones difíciles, en aquellas donde no hay una razón que presente una como mucho mejor que la otra, digamos, es donde se está forjando la identidad de quien decide, digamos. Entonces, bueno, las decisiones que toma actualmente una política a través de este mecanismo que es la democracia, que nos ayuda como sistema de toma de decisión colectiva a posicionar un poder particularmente privilegiado para esa toma de decisiones, nos va ayudando también a comunitariamente ir forjando nuestra propia identidad. Así que bueno, eso sería en principio lo que se me ocurre pensar por la democracia. Más allá de que la democracia obviamente también es un sistema político que se funda, a mi manera de ver, en el valor de la dignidad de todas las personas que forman esa comunidad política, que deriva de esa dignidad una serie de derechos fundamentales. Decía un filósofo político, que nos interesa a los filósofos del derecho, que en democracia se puede discutir todo menos los fundamentos de la democracia, los derechos fundamentales, ¿no? Es decir, es el coto vedado para la discusión democrática. Discutamos todo, menos el fundamento de la propia democracia, digamos, ¿no? Entonces, la democracia como una forma también de organización de la vida comunitaria, como una forma de la expresión de la vida comunitaria, la democracia como una forma de la toma de las decisiones comunitarias, la democracia como el reconocimiento de la dignidad de los miembros de esa comunidad, de los derechos fundamentales, y también como una forma de limitar el poder, digamos, ¿no? Otra característica de la democracia, sometiendo, por sintetizarlo de alguna manera, el poder al derecho, ¿no? Lo que se suele decir como el valor del rule of law, ¿no? El derecho está, perdón, el poder está sometido, si el gobierno, la vieja expresión de Aristóteles decía gobierno de los hombres o gobierno de las leyes, digamos, ¿no? Y decía, bueno, él defendía el gobierno de las leyes por sobre el gobierno de los hombres, porque era una forma de, justamente de controlar a quienes tenían circunstancialmente la autoridad sobre la comunidad política. Muchas gracias. Como Juan Carlos confesó su edad, perdón, Juan Carlos dijo que había votado por primera vez, alguna vez, porque recién a los 11 años apareció la democracia, y recién Juan Bautista decía la difícil decisión de votar. Y en definitiva es el mecanismo por el cual cada uno expresa su voluntad o su identidad. Así que vos te metiste en el lío. ¿Nos podés contar un poco, y después lo vas a hacer un Bautista, ¿cómo fue esto de votar por primera vez? Te voy a preguntar primero, porque viste, dice que le dé tiempo para pensar. ¿Dónde, si ya eres abogado, y una cosa así, como decía, ¿qué significado? ¿Qué sentiste? Bueno, muchas gracias. Nada, como testigo de época también. Yo en realidad, la verdad es que me pongo hasta un poco colorado. Mi primera votación fue en el 99, digamos, pero no fue hace tanto, digamos. Sí recuerdo entusiasmo en la participación. Tuve la sensación que fue algo que después me permaneció en mí y sobre lo que después reflexioné, y creo que hasta es un problema, que a veces la democracia uno la asocia naturalmente más con la posibilidad de cambiar un gobierno que con elegir el que uno desearía, digamos, ¿no? Y creo que es un problema, un desafío para la democracia. Después, si quieren, podemos andar un poco por eso. Pero bueno, la verdad es que en esa instancia fui muy entusiasmado a votar. Encima el partido y los representantes fueron electos en esa instancia, no fue con, digamos, el desenlace más fácil, digamos, pero sí que fue muy relevante para mi vida y bueno, y nada, si bien yo no recuerdo la democracia, tenía 4 años cuando volvió la democracia, digamos, era muy chico, eh, sí recuerdo este momento como un momento muy significativo. Gracias. Bueno, mi familia estaba dividida en dos grandes grupos, ¿no? La familia de mi padre
cultivaba el peronismo y la familia de mi madre, que era de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, eran boinas blancas, eran radicales. Así que en todas las mesas familiares que era chico, yo me ponía en la mesa al costado y escuchaba política, política, política y política. Nunca llegaron a situaciones violentas, todo se resolvía, no nos ponemos de acuerdo. Así que siempre se despertó un interés muy grande. Yo durante mi secundario, durante el 80, iba todos los sábados en la mañana a hablar con mi abuelo, que había sido funcionario de un gobierno, a hablar de política. Era una fascinación que yo tenía. Yo no hablaba, el que hablaba era él. A los 18 años, que estamos hablando del 89, no voté porque estaba bajo bandera, así que recién pude votar en el año 1991. Toda la ilusión, llegué temprano, pensé que me iba a faltar la autoridad de mesa y me iba a tocar ser presidente de mesa. Me recibe un gendarme y me dice: pibe, vos sos muy joven, andate, esperemos a alguien que sepa manejar mejor la mesa. Fue un momento de mucha reflexión. Hablar con partidarios de un lado y del otro en mi familia para poder entender la decisión más correcta. Y recordemos que la Argentina había pasado del radicalismo al justicialismo y estaba implementando en ese momento el modelo de convertibilidad. ¿Sí? Y estaba cursando mi primer año de abogacía en ese momento. Me sentí un ciudadano. Ayer lo recordaba con mi hija, que tiene 16 y lamentablemente no aparecía en el padrón, así que para ella fue un día fatídico no poder ir a votar. Y era un momento también de sentirnos y poder reflexionar sobre la libertad que estábamos sintiendo en ese momento frente a todas las vivencias que habíamos pasado durante esa década del 80. Recordemos levantamientos militares. La democracia se estaba consolidando, todavía faltaba un poquito más, pero ya nos estamos consolidando en un pleno Estado de Derecho. Gracias. Gracias a vos. Y bueno, una última pregunta para dejarle a la gente que nos acompaña, o a todos los que nos acompañan, alguna pregunta. Entonces, le voy a hacer una individual a cada uno. Vos, Juan Bautista, hablaste de que te dedicabas y todo lo que estamos cerca tuyo sabemos de esta preocupación tuya por el ejercicio de los derechos. Y hay alguna, dentro del marco de la democracia, ¿hay alguna fricción entre la democracia y el ejercicio de los derechos, y particularmente el derecho a la educación? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. La verdad es que sí, hay muchos debates acerca de la tensión que se produce entre democracia y derecho, o sea, el interés de la comunidad política por un lado y los derechos individuales de los ciudadanos que forman parte de esa comunidad política por el otro lado. Es una tensión casi con natural a la democracia, y lo cierto es que yo diría, en Argentina hace muchos años, por suerte, con sus interrupciones, obviamente, pero el sistema democrático previó un sistema que pretendía resolver o pretende resolver esa tensión con natural, digamos, reconociendo unos derechos en la Constitución y estableciendo un sistema de control de constitucionalidad para garantizar esos derechos, ¿no? Pero la verdad que en Europa, la verdad que esa realidad que acabo de contar, declaración de derechos fundamentales como normas directamente aplicables y sistemas de garantía de esos derechos a través del control de funcionalidad, es una realidad un poco más nueva, digamos, ¿no? Empezó a forjarse en el año 49 con la Constitución de Alemania, la nueva Constitución de Alemania, y después el resto de los países de Europa fue acogiendo ese estilo de constitución con esas dos características que los teóricos del derecho han llamado eso neoconstitucionalismo, que para Estados Unidos o Argentina no es tan neo, digamos, ¿no? Más allá que nosotros tenemos nuestras cosas, digamos, ¿no? En nuestras interrupciones en el sistema, etc. Pero bueno, la verdad es que eso produjo un fenómeno al interior de Europa Occidental, incluso sobre las Américas, importantísimo de influencia, que es como una toma de conciencia muy importante de que los poderes del Estado y después los particulares incluso están limitados por los derechos declarados en esas constituciones,
y que los órganos tomaron conciencia de ese rol tan relevante que tenían. Hay un autor italiano que se llama Zagrebelsky, que escribe sobre este fenómeno en un libro que se llama El derecho dúctil, y él dice en la introducción, a mí siempre me quedó grabado, dice, importa tanto lo puesto en una norma como lo presupuesto, importa igual, dice, ¿no? Entonces, si ven los sistemas como el argentino o el norteamericano, ya estaba puesta la idea, la institución del derecho fundamental como norma directamente aplicable y el sistema de garantías a través del control de constitucionalidad. El cambio que se produce en Europa, a mi manera de entender las cosas, incluso influye en el propio modo de entender la propia realidad que ya existía en América o en algunos países de América con sus propias dificultades. Bien, por lo tanto, creo que esa tensión se ha ido dando desde mediados del siglo XX en adelante más en favor de los derechos que de la democracia, ¿no? Es decir, de hecho, si tuviéramos que decir, ante la duda, los tribunales estaban más en favor de los derechos individuales que de la constitucionalidad de las leyes, vamos a ponerlo de esta manera. Y en los últimos 10 años, diría yo, 15 años, esto ha empezado a girar. Y cierro para no extenderme, digamos, ¿no? Hay un fenómeno que yo lo voy viendo en distintos teóricos del derecho, etcétera, que empiezan a hablar de el riesgo de crear un estado jurisdiccional de derecho, es decir, un estado judicial de derecho, como que sean los jueces al final los que toman las grandes decisiones políticas, digamos, ¿no? Y esto lo podemos ver en pinceladas de autores de muy diferentes escuelas, digamos, ¿no? O sea, hay una autora que está en Estados Unidos, que se llama Jeremy Waldron, estuvo en la Universidad de Buenos Aires, yo estuve en un conversatorio con él sobre sus ideas, que él es el principal crítico de los sistemas de control de constitucionalidad. Es paradójico que Estados Unidos, el creador del sistema de control de constitucionalidad formal, digamos, contemporáneo, tenga el principal teórico crítico de ese sistema, digamos. Menciono otro ejemplo. Uno de los grandes autores, quizá les suena, de la teoría de los principios de los derechos fundamentales, que es un alemán que se llama Robert Alexy, modifica toda su teoría en los últimos años, diciendo que a la hora de juzgar la constitucionalidad de las leyes no solo hay que tener en cuenta un juicio sustancial sobre la importancia del bien público que se persigue y del derecho fundamental afectado, sino que también ahora agrega hay que tener en cuenta el principio formal de la democracia, cómo juega en el peso el principio formal de la democracia en el sentido de que la decisión fue tomada por la legislación que tiene representación democrática a la hora de establecer si eso no es constitucional. De hecho, él dice, cambié de opinión y ya no digo más tubio pro libertate, ahora digo tubio pro legislador, digamos, ¿no? Viendo que había un riesgo del Estado jurisdiccional de derecho. En la interpretación constitucional norteamericana surgió una nueva escuela que se llama neooriginalismo, dirigí una tesis doctoral que dice los jueces deben interpretar la Constitución conforme al significado original que tuvo en su momento, para limitar los juicios morales de los jueces e intérpretes de la Constitución. Eso en Argentina no tiene mucho éxito, más allá de que había algún candidato a la Corte que defendía estas ideas, pero en Estados Unidos de los 9 jueces, 3 son originalistas. 3 defienden esta idea de la aplicación del derecho conforme al significado original. Bueno, podría continuar, pero me parece que con esto estoy dando una pincelada a muchos autores de diferentes corrientes que están diciendo está bien proteger los derechos frente a la toma de decisiones de la democracia, pero hay que tener cuidado que los jueces son igual de falibles que los legisladores y no le podemos trasladar toda la responsabilidad política de los legisladores hacia los jueces y tenemos que encontrar un nuevo esquema que armonice mejor esta tensión entre democracia y derechos. Muchas gracias. Gracias por la reflexión. Bueno, y la última pregunta, Juan Carlos, dijiste, bueno, dame más tiempo, así que yo dejé la última para vos. Y con esta visión del tiempo que tenés, ¿no? De la historia y además como educador, ¿qué
¿qué consejo le darías hoy a un educador que tenga que educar en democracia con esa mirada amplia que tenés de pasado hacia presente? Para esta respuesta me gustaría partir de los dos conceptos dados uno por el intendente y otro por Dino, ¿no? Pasado y generaciones futuras. En nuestro país, como en otros, el único elemento de igualación que tenemos es la educación, no hay otro medio. Estamos en una situación donde tener educación es un privilegio, ¿no? Y en este punto me pararía sobre los universitarios, que sería mi ámbito, y tenemos el privilegio de devolver a la sociedad como actores de cambio y de fortalecimiento del tejido social, ¿no? Y eso implica muchísimas cosas. Es intentar superar la idea de convertirnos simplemente en operadores de un sistema. Por eso utilicé el término actor. Hemos avanzado con una mirada positiva en muchísimas cosas, ¿no? Hoy vemos chicos de primaria, de secundaria, primeros años de la universidad, sabiendo que tienen derechos, sabiendo que existen los derechos humanos. Mi generación no lo supo mucho tiempo después. Y eso es un avance grandísimo. Quizás tenemos el desafío de comunicarnos con ellos sabiendo que ellos tienen derechos y que pueden hacerlo reclamos. En este sentido, creo que nuestro desafío es no olvidar la historia, conocer el sacrificio y el esfuerzo de generaciones anteriores para tener el Estado de Derecho que hoy tenemos. Como bien dijiste vos, tenemos que festejar que ayer votamos y al mismo tiempo preocuparnos porque bajo la participación de la ciudadanía. Tenemos el deber de formarlos en derechos humanos, donde no haya discriminación, donde haya inclusión, donde haya igualdad. Quizás de alguna forma es volver a ese grito de mayo o ese grito de julio de 1816. Queremos ser libres, pero queremos ser ciudadanos en un país justo. Gracias. Bueno, si bien empezamos a tiempo, nos están esperando las medialunas de Chascomús. Así que ese es uno de los motivos por el cual, dos preguntas, no demasiadas, y Ramiro, te pido, por favor. ¿Alguna pregunta? Estuvieron fantásticos, ¿no? Merecen realmente, creo que nos han hecho reflexionar mucho y valorar muchas cosas, pero por sobre todo, ambos nos plantearon a cada uno de nosotros un compromiso con la educación y un compromiso con la democracia. Y para irnos a las medias lunas, que además ya las tenemos en Buenos Aires, no sé si es franquicia o qué, pero en Córdoba y Reconquista ustedes se pueden tomar un café con las medialunas de la Atalaya. Hoy además de medialunas hay otras cosas. Yo quisiera, antes de terminar, reiterar el agradecimiento a nuestro consejero, a nuestros invitados, a Juan Cruz, de lo cual esto no sería posible, pero les contamos que cada día en la red aparecen nuevas cosas. Entonces teníamos que, como dijo Juan Bautista, tener identidad. Así que ustedes saben que hay colegios de convenio, en la secundaria los alumnos se reciben con título español y título argentino, y entonces hicimos un concurso para nuestro logo de la red alumni. Y entonces, dos agradecimientos. Primero, los miembros del jurado, algunos de los miembros del jurado que están acá, Carlos, Marta, Juan Cruz, pero después a Benito y a Mariana, que en realidad ellos han puesto el regalo para el alumno que gane este concurso, que es un dron, así que los chicos están muy entusiasmados. Hemos recibido bastantes
propuestas que estamos evaluando, así que seguramente los invitaremos en la próxima a darle al alumno que corresponda el premio. Gracias otra vez y le pediría a todos un aplauso para todos.